A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas a su programa. Conocen ustedes que este programa de la Unión Nacional de Periodistas es en coproducción con Telesucesos. En este programa vamos a tratar, por supuesto, este tema de la accesibilidad universal. Un tema del que todos quisiéramos hablar, pero no siempre se habla. Y para ella es nuestra invitada, la máster María Teresa Donoso. ¿Quién es María Teresa Donoso? Probablemente muchos de ustedes ya la ubicaron, pero probablemente otros no conocen. Ella es una ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, tiene un posgrado en accesibilidad y diseño para todos de la Universidad Internacional de Cataluña, es máster en accesibilidad global, Smart Cities, de la Universidad de Jaén y de la Fundación ONCE. Además posee un diplomado en educación sustentable de la Universidad de los Hemisferios y del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Es representante en nuestro país de la Comisión Global del Diseño Universal. Es miembro de la Mesa de Movilidad del Cabildo Cívico de Quito, es gerente general de la Corporación de Accesibilidad, Diseño Universal y Sustentabilidad Accesible Compañía Limitada, colabora con el proyecto APA, que ya nos va a explicar ya luego en qué consiste. Además es vicepresidenta de la Fundación Reina de Quito y sin duda ustedes la recuerdan como una de las reinas más queridas de la capital. Ella es nuestra invitada. Para este programa le damos la más cordial de las bienvenidas. Siempre es un gusto, un honor, María Teresa, el que puedas compartir con nuestra gentil audiencia. El tema que nos invita es de la accesibilidad universal, que es un derecho humano, que es un derecho ciudadano y que además es un bien público, ¿no? Entonces, ¿cómo debe entender el ciudadano, la ciudadana, el habitante este tema de accesibilidad universal? Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la invitación y gracias por invitarme a hablar de un tema que a veces lo vemos muy lejano, pero que a todo el mundo nos atañe. Empezando porque todos en algún momento de nuestra vida tendremos una discapacidad. Hay personas que nacen con una discapacidad, hay personas que la adquieren a lo largo de su vida, puede ser por un accidente de tránsito, por una enfermedad crónica, por una situación relacionada con la salud, pero te diré que en la vejez todos vamos a tener algún tipo de discapacidad, ya sea relacionada con nuestra movilidad, con la vista, con el oído o con una situación intelectual. Entonces, definitivamente este tema es sumamente importante y este tema empieza a tomar mucha fuerza desde que se aprobó la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí justamente se define en esta convención tan importante para todos los países firmantes de Naciones Unidas que la accesibilidad es un principio de esa convención. Y toma mucho más fuerza cuando acá en el Ecuador, tú recordarás que en el año 2016 tuvo lugar Hábitat 3. Hábitat 3 es una reunión que se realiza cada 20 años en el mundo. El Ecuador tuvo la suerte de ser anfitrión de esta reunión tan importante y ahí se firma la nueva agenda urbana. Esta nueva agenda urbana está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y esta agenda urbana lo que busca es que las ciudades sean para todos, es decir, que estas ciudades que se proyectan al 2030 sean para todos los habitantes sin importar su condición, su edad, su género, raza, cualquier situación de la persona.
Y una de las cosas importantes de esta convención es que define que todas las ciudades del mundo, ¿por qué las ciudades? Porque está previsto que para el año 2050 al menos el 70% de las personas estemos viviendo en las ciudades. Y mira que en Latinoamérica estamos ya cerca del 80% de la población viviendo en las ciudades. Entonces, las ciudades deben ser justamente esas ciudades para todos. María Teresa, cuando dices ciudades para todos, nos referimos en el ámbito público, no privado. Estamos hablando de los espacios públicos, por ejemplo. En todo en realidad. A ver, ¿cómo en lo privado, por ejemplo? A ver, mira esta pandemia. A ver, pongamos un ejemplo que ahorita lo estamos viviendo. ¿Por qué hablamos de ciudades para todos? Por ejemplo, en esta pandemia nos ha tocado a la mayoría de personas estar en nuestra casa teletrabajando, porque lógicamente por cuidar nuestra salud no estamos saliendo a las oficinas o a los espacios que normalmente salimos. ¿Qué pasa cuando trabajas en tu casa? Tienes que, para teletrabajar y vivir en tu casa las 24 horas del día, tener una casa cómoda, segura, agradable, con suficiente espacio, inclusive hasta con suficiente espacio para distraer la vista en algún momento. Pero eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero esta pandemia nos ha reflejado quizás el otro extremo también. Quizás un porcentaje mínimo tiene ese privilegio, pero la mayoría no. Estamos viendo que aquí en el Ecuador, por ejemplo, cierto es que el porcentaje del uso del internet o de los teléfonos o de los aparatos inteligentes ha crecido mucho, pero estamos viendo las graves falencias de la población ecuatoriana en el nivel de accesibilidad, por ejemplo, a lo que es el internet. Claro, ahí es terrible, porque mira que el tema del internet, al ser ahora una herramienta de vida y de trabajo, necesita ser accesible. Inclusive ahorita hay los teléfonos inteligentes que se ve que se han vendido mucho más en esta época, las computadoras, tienen justamente estos iconos de accesibilidad. ¿Qué te permiten? Por ejemplo, yo soy una persona que uso lentes para leer. Entonces, cuando tengo mi celular, necesito que la letra esté un poco más grande. Esa es una herramienta de accesibilidad. Por otro lado, por ejemplo, si yo estoy... Los no videntes se han quejado mucho en esta pandemia los no videntes. Claro. Porque dicen que ellos no tienen esa accesibilidad que debería ser, ¿no es cierto?, el sistema braille, por ejemplo. Pero ahora en la tecnología es suple, porque justamente hay estos programas que se llaman de voiceover que va leyendo. Entonces, por ejemplo, para leer un programa, ¿cómo necesitas que sea el texto? Necesitas que sea accesible. Entonces, por ejemplo, necesitas que sea un texto en un solo formato, en un solo párrafo. Porque imagínate si tienes textos de 2 párrafos. El lector te va a leer la primera línea del primer párrafo y la primera línea de la segunda columna, digamos. No párrafos, sino columnas. Entonces no vas a entender nada porque te va a leer unos textos que no vas a comprender. Entonces, todas esas son temas de accesibilidad que además no solo están relacionados con las personas con discapacidad, que definitivamente son los principales usuarios, sino que estamos hablando, por ejemplo, de adultos mayores, que son personas que tienen una movilidad más reducida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los millennials, Mariana? Los millennials son gente joven, que la mayoría tienen, digamos, una situación de salud bastante favorable, y que salen a la calle con sus niños en coche. ¿Qué pasa cuando sales a pasear con tu niño en coche en las aceras de nuestra ciudad? Hay dificultades, hay muchas dificultades. Hay muchas que inclusive te toca bajarte a la calle para poder transitar, corriendo el riesgo de que te atropellen. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas zurdas? Casi todas las cosas están hechas para diestros. Entonces, si eres zurdo, te toca acoplarte y cambiar eso. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Definitivamente, cuando entramos ya en el 6º mes de embarazo, tenemos una movilidad absolutamente reducida. Las personas muy altas, bajas, las personas obesas. Es decir que, mira, la accesibilidad es para todos. ¿Qué pasa con un viajero que viene acá al Ecuador, o un turista que no habla el español? Si no tiene pictogramas o letreros que realmente le identifiquen las cosas que él busca o a dónde quiere llegar, es difícil ubicarse. Ahora, ¿por qué, María Teresa, de tu conocimiento, de tu experiencia, por qué las ciudades no crecen al debido ritmo para hacer estas smart cities, ciudades tan inteligentes, ¿no es cierto? Cuando vemos que la humanidad avanza a pasos agigantados, sin embargo, hay ciertas situaciones como que vamos quedando relegados, detrás. A ver, yo creo que cuando nosotros vemos justamente las ciudades que avanzan, vemos que son ciudades que hay alcaldes con decisión política. ¿A qué me refiero con esto? Son alcaldes que toman decisiones en beneficio de sus ciudadanos.
Por ejemplo, ahora estamos iniciando la Semana de la Movilidad Sostenible, una semana en la cual se debe dar la prioridad al peatón, justamente. Ahorita, en esta pandemia, mucha gente, ¿cómo ha optado por transportarse si tiene el miedo de ir en el transporte público? Bicicleta. Está caminando, está yendo en bicicleta. Entonces, justamente esas son decisiones que tienes que tomar y tomar las decisiones para la gente. Entonces, la decisión política implica muchas veces que no todo el mundo esté a favor. Aquí, Quito es una ciudad hecha y construida para el vehículo. Nosotros estamos hechos para el vehículo, o sea, nuestra principal... Siempre pensamos tal vez en el vehículo primero. Entonces, el cambiar esa situación y el ir innovando con este cambio del paradigma es importante. Y la decisión política significa además incluir todo esto en la política municipal, que serían las normas, en toda la transversalización, que sería en todos los aspectos, porque esto te atañe a lo que es educación, salud, vivienda, turismo, movilidad, etcétera, y tener el presupuesto para hacerlo. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener normas si no las puedes ejecutar? Entonces, esas son las decisiones, por eso te digo, con decisión política de generar estos cambios. Ahora, ¿cuál es el aporte de la Mesa de Movilidad del Cabildo Cívico de Quito, del cual tú eres parte? Y tengo entendido también que ustedes le hicieron llegar al señor alcalde un extenso documento. ¿Formulan ustedes planteamientos o también plantean soluciones en ese documento entregado, creo que fue en junio, ¿no? Sí, bueno, hicimos justamente un documento, un comunicado de la mesa que se lo hizo llegar al alcalde y se tuvo una participación en una de las reuniones del Consejo Metropolitano. A ver, nosotros en ese documento planteamos demandas y soluciones. Y lo que más que nada planteamos es que todas estas políticas públicas tienen que ser construidas con la ciudadanía. Porque muchas veces los técnicos, los expertos, los políticos nos dan decidiendo y no necesariamente es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en el transporte público, ¿qué ha pasado con Quito en todo este tiempo? El transporte público no está de acuerdo a las necesidades de la gente. Siempre nos quejamos que hay falta de seguridad, de comodidad. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida, con su niño en coche, no puede subir, imposible. O sea, 3 gradas gigantes para subir a los buses, imposible. Por otro lado, ¿qué sucede con el servicio? No se lo mejora. Entonces, por ejemplo, ahí se debe tomar una decisión de qué hacer con el transporte y además buscar que todas las soluciones se den o esos subsidios sean para la gente, no para el transportista, porque en la mayoría de ciudades tú ves que el transporte público funciona y tiene una cobertura cuando la ciudad piensa en cómo debe estructurar ese transporte. Inclusive hay ciudades que han tomado la decisión de que, por ejemplo, el transporte público tiene tal cobertura que el ciudadano solamente camina de 15 a 20 minutos para llegar a un sitio. Acá hay gente que para llegar a su casa le toca a veces caminar 1 hora, media hora, buscar una camioneta, o hay veces que ni siquiera eso puede lograr. Entonces hay que buscar y ver cómo. Nosotros decíamos que se debe abrir una discusión entre las autoridades, entre los transportistas y entre la ciudadanía, porque por ejemplo una opción puede ser municipalizar el transporte. Pero bueno, hay que sentarse en la mesa a dialogar. ¿Han tenido respuesta o todavía no? No, te cuento que bueno, ese día hubo muchos concejales interesados, hablaron de que apoyaban esta moción, de todas las necesidades del transporte, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Otra cosa que también nosotros pedíamos es que cuando se haga, por ejemplo, se pavimentan las calles. Se ha hecho una intervención sumamente importante en pavimentar calles. Algunas se ha puesto hormigón, entonces es una solución más a largo plazo, pero no permeable, o sea que tiene sus pros y sus contras. ¿Y por qué no adecentar de una vez las aceras? O sea, haces todo para el vehículo, pero el peatón sigue teniendo unas aceras que son irregulares, que a veces no existen, difíciles de hacer. Entonces, esas son las cosas que llamamos y que se piensen. Las otras cosas, mira, Quito fue una de las primeras ciudades acá en Latinoamérica en cambiar su sistema de transporte al trolebús, un sistema eléctrico. Después de Curitiba fue Quito. ¿Qué pasó luego de eso? En vez de seguir avanzando a esa transición energética, fuimos retrocediendo. Entonces, son todas estas cosas que a veces tú como ciudadano te preguntas y dices, bueno, ¿dónde estoy yo? Porque la ciudad debe responder a mis necesidades. Entonces, nos lleva a pensar en que a veces, como tú bien decías, las autoridades y las ciudades no están yendo a esa transición de Smart City, sino que más bien estamos dando pasos para atrás. Ahora,
También creo que directa o indirectamente, no sé, María Teresa, si estás involucrado en este laboratorio urbano en Iñaquito, el proyecto piloto APAS, es decir, aceras asequibles y plan árbol. Este proyecto busca tal vez crear un modelo de desarrollo urbano, pero que sea sostenible, que sea inclusivo. ¿Cómo lograrlo? ¿Hay que reinventar tal vez los espacios públicos? Sí, definitivamente. A ver, mira, esta es una iniciativa muy buena, la lleva adelante el Colegio de Arquitectos, porque ellos han venido durante muchos años peleando por la ordenanza de arbolado urbano, y a través del municipio de Quito, con la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y la Secretaría de Movilidad, se firmó este memorándum de entendimiento para llevar adelante este laboratorio urbano. En Quito ya hay otros 2 más, uno está en Cumbayá y otro en el sur, este está ubicado en Iñaquito, y lo que específicamente quiere es primero dar una movilidad segura al peatón, entonces hacer que todas las aceras sean accesibles, con, por ejemplo, cruces seguros, porque ¿qué pasa? Hay muchas veces que tú estás en la acera, pero llegas a la esquina y no sabes por dónde cruzar, porque no está señalado el cruce. Si vas en coche de bebé no hay una rampa adecuada, si vas en silla de ruedas a veces hay la rampa, pero tiene un pequeño bordillo que no te permite ir solo. Entonces, busca primero hacer eso. La otra cosa es la pacificación de las calles. Entonces, busca que las calles tengan un 30 kilómetros máximo de movilidad, para que los autos respeten a los ciclistas, porque hay un carril compartido entre el auto y el ciclista. ¿Te refieres 30 kilómetros de velocidad? De velocidad, okay. 30 kilómetros por hora de velocidad. Por otro lado, también el espacio de Iñaquito es un espacio mixto. Hay muchos comercios, hay muchas entidades bancarias, por otro lado hay departamentos, hay oficinas, entonces es un espacio mixto que lastimosamente está lleno de cemento, porque todos los espacios que no se han construido tienen unos muros altísimos. Pasadas las 6 de la tarde, si tú caminas por ahí realmente te da terror, porque estos muros ciegos te dan una inseguridad muy importante. Edificaciones abandonadas que no terminaron de construir. Y la otra cosa que también sucede es que hay mucho espacio para la zona azul, entonces no hay muchos árboles. Entonces este proyecto lo que busca es, por ejemplo, al pacificar las vías, tener 30 kilómetros por hora, habría un solo carril. Entonces, al un lado puede estar el estacionamiento de la zona azul y al otro lado se quiere, digamos, implementar un sistema que ha dado mucho resultado en otras ciudades, que es la red caminera. Este es un espacio en el cual tú te tomas un carril de la vía, o un espacio de la vía, a veces no es un carril, para que la gente camine tranquilamente, con comodidad y con seguridad, porque muchas veces las aceras, hasta hacer las intervenciones, eso te demanda un presupuesto alto. Entonces ahí está red caminera, y en los espacios de zona azul se puede utilizar para estacionamiento como también para los parquitos, que son estos espacios donde puedes sacar al aire libre, por ejemplo, las mesas de los restaurantes. Ahorita estamos viendo que por la reactivación económica de la pandemia, esa puede ser una gran solución para los restaurantes, tener las mesas al aire libre, tener espacios lúdicos para que los niños jueguen, tener espacios deportivos para que la gente, por ejemplo, en la mañana haga yoga, haga baile, que también se ha puesto muy de moda. La salud es ahora parte importante del cuidado personal. Entonces es un uso mixto, y esto lo que busca es, junto con la ciudadanía, porque se va a presentar todas estas ideas este día viernes en el Parking Day, busca que los ciudadanos vayan también desarrollando y viendo cuáles son sus necesidades. Entonces, en base a eso, ir construyendo estos espacios para que toda la gente se apropie, porque ¿qué pasa cuando tú tienes una linda casa? Tú te sientes bien, o sea, es tu casa, te sientes bien en ese espacio. Entonces queremos que el barrio, que es la casa de todas las personas que habitan ahí, se sientan bien y se sientan esa conexión, exactamente, ¿no? Lo cuiden. Mira, se quiere plantar muchos árboles, los árboles realmente ayudan en muchísimos aspectos, entonces le dan también un pulmón a la ciudad. Entonces, todas estas cosas se va a presentar el día viernes en el Parking Day. Ya, ahora, María Teresa, los más graves problemas de accesibilidad están en las ciudades mucho más grandes, en este caso como Quito, Guayaquil, Cuenca. ¿Qué ocurre en provincias? ¿Es ahí mucho más sencillo el tema o es más complejo? A ver, hay dos situaciones. A ver, muchas ciudades, por ejemplo, Manta, Portoviejo, Riobamba, Cuenca, Ibarra, han trabajado en planes de regeneración urbana. Y estos planes de regeneración urbana han definido
peatonizar calles, lo cual ha facilitado muchos temas de comercio, de turismo. Por otro lado, ha permitido hacer justamente estas intervenciones en el espacio público, ampliando las aceras. Hay, por ejemplo, Loja tiene unas aceras de envidia, igualmente Riobamba. Entonces, hay muchas intervenciones que ya se han hecho. En transporte público igual, hay, por ejemplo, Loja tiene taxis ecológicos, tienen inclusive los buses de cama baja. Mira que Guayaquil tiene estos buses también, donde inclusive hay las rampas donde puede el bus parar, bajar una rampa y una persona con discapacidad o un niño en coche puede subir tranquilamente al bus. O sea, hay intervenciones que se han hecho. Yo te diría que tal vez en el área rural es más difícil. O sea, hubo un proyecto de la vicepresidencia y del CONADIS que hicieron intervenciones junto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador hace unos años en casi todas las juntas parroquiales y en todas las ciudades y pueblos del Ecuador, interviniendo sobre todo el espacio central, la plaza central, sus alrededores. Pero claro, son intervenciones muy puntuales y hace falta seguir trabajando. Entonces, se ha visto también cuando se hizo todo este proceso de georreferenciación de la misión Manuel Espejo, donde se viajó a todos los rincones del país, donde se veía que mucha gente que vivía en el campo tenía unos problemas terribles de accesibilidad, no podían trasladarse de su casa al recinto más cercano. Entonces, claro, ahí tal vez es más difícil, pero en cambio ahí, Mariana, ocurre algo muy lindo que es la solidaridad de la gente. O sea, los vecinos se ayudan entre ellos y buscan ver cómo solventan a su vecino que tiene algún tipo de discapacidad, cómo le ayudan. Entonces, de alguna manera se compensa, pero claro, el gobierno a través de sus entes y los municipios tienen que tener además una uniformidad de acción. O sea, todas las acciones deben ir en conjunto y tener... Pero yo te quiero, María Teresa, a propósito de esto de accesibilidad, poner un ejemplo. Que es todo lo contrario, digamos, de lo que justamente tú estás diciendo. La ciudad de Huaranta, capital de la provincia de Bolívar, es una ciudad pequeñita, donde hay más carros que habitantes. El actual señor alcalde, he visto a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero he visto en las acciones en Facebook, él quiere peatonizar algunas de las calles, porque en verdad, si tú vas a Huaranta es imposible caminar por una calle Huaranta. Todo es carros al un lado, carros al otro lado parqueados. Unas calles totalmente estrechas, que en verdad hay que ir haciendo ahí unos movimientos para poder moverte. Jugándose la vida. Porque todo es para carros, todo está hecho para carros, en verdad. El señor alcalde quiere peatonizar algunas calles, sobre todo la parte del centro. ¿Tú vas a creer que tiene el apoyo de la ciudadanía? Sí tiene. No tiene. Ah, no tiene. No tiene. Entonces ya iba justamente con la pregunta. Están protestando, están reclamando. Y ahí viene mi pregunta. A ver, es que el ciudadano o la ciudadana no conoce probablemente de sus derechos y de los beneficios que implica esta accesibilidad. Porque en una ciudad tan chiquita, que tú en 10 minutos te recorres toda la ciudad, no necesitas un Sería vehículo. Además muy agradable caminar por la ciudad. ¿No te parece? Claro. Pero sin embargo, fíjate que me parece a mí que han socializado mucho el tema, pero hay oposición a que se peatonicen ciertas áreas de la ciudad. Entonces, ¿cómo entiendes tú al rol desde el ciudadano? Porque tú hace un instante hablabas del alcalde, ¿no es cierto?, como primera autoridad de la ciudad. Acá hay un alcalde que quiere hacer eso y hay un ciudadano que dice, no, ¿cómo nos va a hacer peatonizar esto? No, que en el carrito, que vamos a la esquina a comprar el pan, vamos al mercado. Entonces, ¿cómo entiendes ese rol del ciudadano también? Bueno, hay una cosa que a mí sí me da pena de nuestra idiosincrasia, que somos las personas del no. O sea, siempre que se nos presenta un proyecto, enseguida decimos no. Por eso es que tal vez el hacer estos laboratorios urbanos, el hacer estos pilotos puede ser una buena iniciativa para mostrar a la ciudadanía los beneficios, o sea, cambiarle un poquito la tortilla y decirle, a ver, mire, si es que peatonizamos este tramo, usted va a tener estos beneficios. Sus hijos van a poder salir a jugar a la calle. Usted va a poder reunirse con sus vecinos con el distanciamiento social y disfrutar de un poco de aire libre y no estar encerrado todo el día en su casa. Los comercios se pueden dinamizar. Mira que en Cumbayá han tomado justamente esta iniciativa de sacar todas las mesas y los comercios a la calle para que la gente con más seguridad vaya y vaya a comprar. Exactamente. Claro. Entonces, tal vez ahí necesitas también que dentro de la ciudadanía haya un cierto
liderazgo e interés del tema. Por ejemplo, por eso estamos en el Cabildo Cívico, porque nosotros creemos en conceptos como la accesibilidad, creemos en conceptos como la movilidad sostenible, entonces buscamos que se dinamicen este tipo de actividades. Lógicamente, los ciudadanos son una parte primordial, entonces tienes que, tal vez a través de talleres, a través de mostrarles experiencias de otros temas, o a través de hacer un día en el cual no vas a peatonizar de por vida, pero vas a mostrarle un fin de semana cómo funcionaría esa calle peatonizada, la gente pueda darse cuenta de los beneficios y cambiar un poco de idea. Hay que buscar estrategias, porque además, mira, si el ciudadano no quiere participar, ahí sí es terrible, porque las ciudades son de los ciudadanos. O sea, más bien el ejemplo de Guaranda que me estás dando es como al contrario de lo que, de lo que ocurre en otros lados, que más bien la gente pide que se revisen las cosas. Para terminar, María Teresa, que se nos termine el tiempo. Estos temas y problemas de accesibilidad se dan porque no hubo una debida planificación en la arquitectura, en el diseño de las ciudades. Sí, a ver, mire Mariana, todos estos conceptos han ido evolucionando. O sea, empezamos con unos conceptos de paternalismo y ahora estamos hablando con conceptos de derechos. Ahora definitivamente el derecho a la ciudad, la nueva agenda urbana, esta Convención de Naciones Unidas, la Ley Orgánica de Discapacidades nos hacen ver que estamos hablando de temas de inclusión, donde inclusive antes la gente no protestaba, no pedía, no exigía lo que le correspondía. Nosotros tenemos derecho a la accesibilidad porque tenemos derecho a caminar de manera segura, autónoma, por cualquier calle de nuestra ciudad. A nadie le gusta que le estén llevando ni le estén haciendo las cosas, entonces eso es importante. Entonces, al haber todo este cambio, lógicamente evolucionan los conceptos y las ciudades también tienen que evolucionar. Lógicamente ahora hablamos ya no de eliminación de barreras arquitectónicas, sino que hablamos de un diseño universal. Ya no estamos hablando digamos, de todos estos conceptos de que estamos hablando más bien de conceptos de equidad, de inclusión, de que todo el mundo tiene derecho. Entonces ha evolucionado y definitivamente la arquitectura también tiene que evolucionar. Hemos escuchado a la experta en accesibilidad universal, María Teresa Donoso. A ustedes, amigos, como todas las semanas, les invito a acompañarnos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.